Verso 1 del capítulo 26. Durante el año 59 de la vida de Yitzhak, el hijo de Abraham, Rivka, su mujer, estaba todavía estéril en esos días. Rivka, ella tenía 29 años. Y Rivka dijo a Yitzhak: ciertamente yo he oído, mi soberano, que tu madre Sará estaba estéril en sus días hasta que mi soberano Abraham, tu padre, oró por ella y ella concibió por él. La vez pasada hablábamos de este tema, de cómo muchas veces muchas mujeres apartadas, ¿verdad?, que habían sido apartadas del mal, apartadas para Yahweh, para el servicio al Todopoderoso, eran estériles, mientras que mujeres muy impías podían tener hijos a cada rato. Una de las razones, entre otras, es para producir en la estéril fe, que se purifique más de lo que ya está apartada, para que pueda llegar a traer a este mundo un hombre apartado, justo, o una mujer, por supuesto, ¿verdad?, a través de sus hijos. Yahweh hacía esto también para, ¿verdad?, como digo, para fomentar la fe, la oración, y también como una prueba, claramente, porque imagínense, para una mujer, más en ese tiempo, obviamente hoy todavía hay mujeres así, bendito Yahweh, pero en ese tiempo, ¿verdad?, una de las cosas principales que una mujer deseaba hacer en esta vida era tener hijos, si no la principal. Entonces, el que hiciera todo bien en su vida y aún así no daba hijos, no tenía hijos, ¿verdad?, le hacía sentir por el enemigo que no estaba haciendo las cosas bien, que era mala, que el Todopoderoso no la quiere, que no es una buena mujer. Entonces es una prueba grande, porque la mujer tiene que decir: no, no es por eso, Yahweh algo quiere, tengo que orar, tengo que ser mejor de lo que ya he tratado de ser, o ya he sido, ¿verdad? Entonces dice, aquí vemos a Rivka, entonces ya está a los 29 años, y ella dice: qué raro, ya yo debería haber tenido hijos. Entonces le dice a Yitzhak, muy inteligente, muy sabia, le dice: yo recuerdo, yo he escuchado que Sara era estéril igual que yo, y ella terminó dando hijos después de que Abraham oró. ¿Por qué no ora? Ya que usted es hijo de Abraham. Entonces, muy lindo esto, porque por otro lado tenemos una situación muy similar, pero en este caso Raquel con Jacob. Raquel se deja llevar un poco por las emociones y le reclama a Jacob y le dice: ay, deme hijos. Por el reclamo recibió una respuesta muy fuerte de Jacob. Era una respuesta verdadera, pero lo dijo un poco brusco, y de hecho se dice en el judaísmo que por ser así de brusco fue castigado, a pesar de haber dicho la verdad, porque le dijo: si Yahweh no le da hijos, yo qué tengo que ver, yo qué tengo que, es usted el problema, no yo, como diciéndole: vaya a orar usted. Ahora, obviamente él como cabeza debía orar y todo lo demás, pero repito, fue la forma en que ella llegó a decírselo a Jacob. Vemos aquí una forma muy sabia, y es, de hecho, es parte de lo que hablaba o he hablado, en el sentido de la sabiduría que hay que tener para decir las cosas. Vean, una mujer sabia y prudente, no estoy diciendo que Raquel no lo fuera, claramente sí, pero aquí vemos una mujer sabia y prudente, Rivka, la matriarca, que le dice a Yitzhak: ¿por qué no hace igual que su papá, que oró por su mamá, la cual era estéril igual que yo, para que tenga hijos, y yo voy a tener hijos? Mucha fe. La otra, un poco enojada de que ve a Jacob teniendo hijos con Lea, con Silpa y Bila, dice: ay, ¿yo qué? Y no era como que no habían tratado. Entonces ahí es donde Jacob le dije: ¿y yo qué tengo que ver en eso? Obviamente, si Bila, Silpa y Lea tienen hijos, quiere decir que yo no soy el del problema, yo no soy el estéril. ¿Por qué me reclama a mí? ¿Acaso yo soy el poderoso? Entonces, por eso lo que decía, la sabiduría que hay que tener, y también el control de las emociones, porque imagino que eso fue lo que falló ahí Raquel. Dice: ahora por eso, levántate, ora tú también a Yahweh, y él escuchará tu oración y nos recordará a través de sus misericordias. Y Yitzhak contestó a su mujer diciendo: Abraham ya ha orado por mí a Yahweh que multiplique su semilla. Ahora por eso esta esterilidad debe proceder a nosotros de ti. Lo mismo, pero vea, se lo dijo con amor. ¿Verdad? Le dice: sí, ya Abraham oró por mí. También vean esto, es una muestra de la gran fe de Yitzhak y que debemos tener. Es como: ya oré por eso, ya Yahweh sabe. Y se acuerdan Pablo que dice: ya oré 3 veces por eso y me dijo que te baste con mi favor. Entonces uno puede llegar a orar 2, 3 veces, pero
Estilo, la tercera es la vencida, ¿verdad? Uno dice, si Yahweh no quiere, por algo será. O tal vez sí quiere y todavía no es el tiempo. Pero él ya sabe, no es como que a él se le va a olvidar. Abraham ya ha orado por mí, a Yahweh, que multiplique su semilla. Ahora por eso esa esterilidad debe proceder a nosotros de ti. Que también es particular esto porque a pesar de que ella es una mujer apartada y matriarca y demás, ella viene de una familia que no es tan apartada, ¿verdad? De Aram, hermana de Labán. Pues sí, Betuel era el que venía de Aram. Sí, Betuel, el padre de Rebeca, ¿verdad? Entonces, hermana de Labán, que después se convertiría en el suegro de Jacob. Entonces, estas familias se mantuvieron unidas y de ahí salían, digamos, Abraham tuvo a Isaac, Betuel a Rivka, se casaron. Entonces después dijeron, los hijos de Rivka y Isaac se van a casar con los hijos de Labán, el hermano de Rivka. Esa era la idea. Las hijas de Labán, que serían Raquel y Lea, que se casan con Jacob. Entonces, vemos que Labán era impío, Betuel al parecer también era, le gustaba mucho la plata. Y Aram, hemos hablado también, ¿verdad? Aram se llegó a convertir en una nación. También es de ahí donde viene el arameo, que es el primer idioma que se desprende del hebreo. Entonces es como el inicio de la confusión. De ahí la parte negativa, que sería lo que habría traído muy posiblemente la esterilidad de ella. Entonces, como decía ahora, Yahweh lo permite para fomentar la fe y demás en ella, pero obviamente la esterilidad es algo negativo que el enemigo aprovechó las maldades de sus antepasados para decir, ella tiene que nacer con esterilidad. ¿Sí me explico? Entonces Yahweh, como es justo, le dice, ok, pero a ella, a través de sus buenas obras y oración, va a traer el cambio, el milagro. También recuerden, como he dicho, que a Yahweh le dijo a Abraham cuando hizo el pacto con él, salga y cuente las estrellas que en el cielo. Y él dijo que no podía. Entonces le dijo, así será tu descendencia. Una de las cosas que se interpretan ahí es que recuerden que las letras hebreas son también números, entonces leer y contar viene siendo algo similar. Cuando le dice cuente las estrellas, se puede entender también en cierta manera como lea lo que dicen las estrellas. Y él vio que no iba a tener descendencia como Abraham. Por eso Yahweh le cambia el nombre a Abraham, porque Abraham sí tendría descendencia. Entonces Yahweh hace un milagro para que Abraham se convierta en Abraham y tenga hijos a través de Sara, que era estéril. Entonces, según la ley natural del mundo, no iba a poder tener hijos, pero Yahweh dijo sí, y de ahí vino Yitzhak. Entonces Yitzhak es alguien que está por encima de las estrellas, porque no estaba descrito en las estrellas, no estaba destinado para Abraham según las estrellas, pero Yahweh, que está por encima, lo trajo al mundo. Entonces Yitzhak es alguien que en teoría no debería haber existido, porque no era parte del destino que se hizo para esta realidad que está escrito en las estrellas. Y por ende nosotros, al ser hijos de él, como hijos de Abraham, es que somos embajadores. Nuestro reino está en los cielos, venimos aquí peregrinando, no somos del mundo. Y ahora viene Yitzhak y se casa con Rivka, y Rivka es estéril. Entonces sigue la misma línea. Jacob tampoco iba a venir al mundo, fue Yahweh el que hizo el milagro. Entonces, y eso también se puede ver, ¿verdad? Lo de Sara y Rivka, que sucede, que se repite, como el pueblo de Israel hasta que viene Yahushua, y después la congregación hasta que viene el último, ¿verdad? Como estéril, pero en ambas Yahweh hace un milagro para que dé fruto algo. Y bueno, digo fruto algo en el sentido de que los justos que saldrían de lo que hizo Yahushua, y los justos que saldrían de los dos testigos, de la doctrina, de la enseñanza en sí. Pero así como saldría los justos, saldrían los impíos, ¿verdad? Como sabemos, los judíos que rechazaron a Mashiach quedaron como Ismael, en contraste con Yitzhak. Y los creyentes que rechazan a Yahushua por seguir al falso Mesías son Esaú, en contraste con Jacob y Israel. ¿Sí me explico?
Entonces, el hecho de que vino uno malo en ambas ocasiones es porque eso que hizo Yahweh se dio para algo bueno, pero también provocó la rebelión, porque una vez que se da la verdad, ahora se puede manifestar la mentira. Antes de que se manifestara la verdad, todo el mundo estaba en error, sin duda, porque no se sabía cuál era la verdad. Pero una vez que hay verdad, el enemigo puede hacer una copia, que es el falso Mesías. Y de ahí también el que después de que viene, como dije, Ismael y Yitzhak, como los judíos que rechazaron y los yahudim que aceptaron a Mashiach. Después viene Esaú y Jacob, Israel, como los que creyeron, bueno, Esaú, los que no creyeron, de hecho los que lo mataron. Y, bueno, en este caso de creyeron me estoy refiriendo a la apostasía, ¿verdad? Los últimos 2000 años. Los que dicen creer, pero no hacen su voluntad, Esaú. Porque Esaú le decía eso al papá, que él hacía todo según lo que Yahweh manda, pero no lo hacía. Y por otro lado, los que sí verdaderamente creen y ponen por obra, serían Jacob. Sí, sería también como una muestra de que vendría de los cielos, ¿verdad? Algo más elevado. No sería alguien completamente terrenal, sino de un plan que Yahweh tenía por encima de. Que de hecho también el hecho de que Sara era estéril se conecta con el hecho de que Miriam era virgen. Son los dos extremos. De una estéril que ya había dejado de tener el periodo hace muchos años, vino Yitzhak. Y de una mujer virgen que nunca había tenido el periodo, vino Yahushua. Los dos extremos. Como Yahushua vino de una virgen, el hecho de que se haga esto, o sea, se conecta con el último en el sentido de que el último sí es hijo de hombre, sí es un Ben Adam. Entonces sí, muy buen punto. Sí, porque Yahushua al venir de una virgen pudo venir como fuese, como Yahweh le diera la gana cuando fuera. Dice, y Yitzhak contestó a su mujer Rivka, eso ya lo había leído, la esterilidad debe proceder a nosotros de ti. Y Rivka le dijo a él, aún levántate ahora tú también y ora, para que Yahweh escuche tu oración y me conceda hijos. Y Yitzhak hizo caso a las palabras de su mujer. Qué lindo. Y Yitzhak y su mujer se levantaron y se fueron a la tierra de Moriyahu para orar allí y buscar a Yahweh. Y cuando ellos habían llegado a ese lugar, Yitzhak se paró y oró a Yahweh por motivo de su mujer, porque ella estaba estéril. Y Yitzhak dijo, oh Yahweh, el poderoso de los cielos y la tierra, cuya bondad y misericordia llena la tierra. Tú que quitaste a mi padre de la casa de su padre y de su lugar de nacimiento, y que le trajo a él a esta tierra, y le dijo a él, a tu semilla daré yo la tierra. Y tú le prometiste y le declaraste a él, yo multiplicaré tu semilla como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Ahora que se verifiquen tus palabras que tú dijiste a mi padre, porque tú eres Yahweh, nuestro poderoso. Nuestros ojos están hacia ti para darnos la semilla de Adán, ¿verdad? El Ben Adam. Es parte de lo que hablamos. Como tú nos prometiste, porque tú eres Yahweh, nuestro poderoso, y nuestros ojos están dirigidos hacia ti solamente. Y Yahweh escuchó la oración de Yitzhak, que el hijo de Abraham, y Yahweh fue peticionado por él, y Rivka su mujer concibió. Y durante aproximadamente 7 meses después los niños peleaban juntos dentro de ella. Entonces ya cuando tenía 7 meses, ¿verdad? Que ya estaban bastante grandes, ella sentía donde se empezaban a pelear en el vientre. 7 meses, ¿verdad? Como la Zain, que es un arma. Y aquí vemos a los 7 meses empezaban a pelear. Los niños peleaban juntos dentro de ella. Bueno, juntos nos suena como que peleaban juntos contra alguien, ¿verdad? Entre ellos, ¿verdad? Los niños peleaban dentro de ella y le daba a ella tanto dolor que ella estaba cansada por motivo de ellos. Y ella le dijo a todas las mujeres que estaban entonces en la tierra, ¿les ha sucedido tal cosa a ustedes como me va a mí? Y ellas le dijeron a ella, no. Entonces aquí vemos que Rebeca fue la primera en tener dolores durante el embarazo. Nadie le había pasado eso, incluso se habían tenido gemelos, se llevaban bien. Ella estaba teniendo problemas, le dolía mucho porque peleaban entre ellos. Según el judaísmo, que yo creo que eso ya llevarlo un poco al extremo, pero para que se entienda el punto de esto, se dice que cuando Rivka pasaba por una sinagoga, Jacob se ponía todo contento y se sentía el movimiento. Pero cuando pasaba por un lugar de idolatría, Esaú se ponía todo contento. Entonces era tal el movimiento, dependiendo de quién era, o sea, dependiendo por dónde ella andaba o pasaba. En Oseas 12:13
Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al Malaj. Ahí está hablando de Jacob. Calcañar es, bueno, es el talón que es Yakeb, por eso se llama Jacob, porque agarró el talón. Es como una conjugación, o sea, como hacer ese verbo, esa palabra sustantivo de talón, a ponerle una yud para referirse al que agarra el talón. Vemos aquí, en el seno materno tomó del calcañar a su hermano. Por eso le llamaron así, porque cuando lo sacaron, como estamos por ver, Jacob venía agarrado del talón de Esaú. Pero eso fue por otra cosa que sucedió en el vientre. Un segundo. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí. Esto es una profecía de que a Yahushua lo entregaría a Judas. Fue escrita por David cuando lo traicionó Ahitofel, su consejero. Pero era también una revelación de lo que pasó en el vientre de Rivka, cuando estaban en este pleito y pleito y pleito. Esto indica que cuando iban a nacer, Jacob iba a ser el primogénito, pero Esaú le puso el pie en la cabeza, lo golpeó con el pie y por eso Jacob lo agarró y por eso salió agarrado del calcañar. Alzó el pie contra mí. En hebreo dice, también el hombre de mi paz, estoy traduciendo literalmente del hebreo, Batachti, en quien yo confiaba, Okeil Lachmi, quien comía de mi pan, Higdil Alai Akev. Ahora había dicho Yakev. Sí. Dice aquí, Higdil elevó o se engrandeció sobre mí su talón. Sería lo que está diciendo. Su talón, Akev. Y repito, de ahí es donde viene el nombre de Jacob, porque él agarró ese talón cuando el hermano le puso el pie. Entonces eso indicaría que originalmente el que iba a nacer de primero era Jacob y por eso él merecía la primogenitura, pero Esaú le puso el pie y él la obtuvo por un tiempo hasta que Jacob la compró de él, ¿verdad? Como sabemos y después lo veremos. Continúo. Y ella le dijo a todas las mujeres que estaban entonces en la tierra, ¿les ha sucedido tal cosa a ustedes como a mí? Y ella le dijeron a ella, no. Y ella les dijo a ellas, ¿por qué estoy yo sola en esto entre todas las mujeres que han estado sobre la tierra? Y ella se fue a la tierra de Moriahu para buscar a Yahweh sobre esto. Y ella se fue a Shem y Eber, su hijo, que ya para este momento Shem tendría unos 552 años. Sí, lo que habías dicho la vez pasada de la cizaña y el trigo, como en la parábola Yahushua dice, dejen crecerlo junto hasta el final, ¿verdad? Tristemente siempre va a haber cizaña hasta el puro final, pero esa cizaña vendría siendo como Esaú también en el vientre, la cizaña que metió el enemigo junto con Jacob, el del padre. Trigo, Jacob, cizaña, Esaú. Y vean que ella a los 7 meses, como cuando estamos por llegar al 7º milenio, empiezan los últimos 7 años, donde hay 7 sellos, 7 trompetas. Y Yahweh nos habla de los dolores de parto, ¿verdad? Que la tierra estaría como los dolores de una mujer que está por dar a luz. Y vemos aquí que ella está a 2 meses de dar a luz, pero mencionan el número 7, ¿verdad? Claramente los 7 meses. Y empieza a tener estos dolores incluso antes de ir a parir, ¿verdad? Y esos dolores son esa lucha del trigo contra la cizaña, o más bien la cizaña contra el trigo. Entonces dice, ella les dijo a ellas, porque yo estoy, ya lo he leído, Shem, unos 552, Eber, 387. Y ella se fue a Shem y a Eber, su hijo, para hacer preguntas de ellos en este asunto, y que ellos debiesen buscar a Yahweh en este asunto acerca de ella. Y ella también preguntó a Abraham, para buscar y preguntar de Yahweh acerca de todo lo que le había acontecido. Y ellos todos preguntaron de Yahweh. Entonces ella va preguntando a todo el mundo, Shem, Eber, Abraham, ¿por qué me duele? ¿Qué es esto? ¿Por qué a nadie le ha pasado esto? Y ellos no saben, entonces le preguntan a Yahweh. Y ellos todos preguntaron de Yahweh acerca de este asunto, y ellos le trajeron palabras de Yahweh y le dijeron, 2 hijos están en tu matriz,
Vean qué interesante esto, ¿verdad? Porque imagínense, hoy en día la mujer va y le ponen, son dos. Pero vean cómo ahí va, pregunta y le dicen, es que hay dos en tu vientre. En ese tiempo no había otra forma de saberlo sino hasta esperarse a dar a luz. Imagínense qué sorprendente que de verdad después nacen dos. ¿Cómo sabía? ¿Verdad? Obviamente porque día fue. Pero mi punto es, para la persona que no tiene fe, esto sería súper sorprendente que puedan ellos decirle que tenía dos hijos. Viene siendo, ¿verdad?, obviamente profético. Dos hijos están en tu matriz. ¿Se acuerdan cómo en la película La Matriz, The Matrix, que se habla de este mundo como un mundo dentro del mundo? Porque la mayoría de la gente está viviendo en otro mundo sin darse cuenta. Y eso es una realidad que vivimos en este mundo. Hay dos tipos de personas. Y unos están en la ilusión y otros en la realidad. Representados por estos dos hijos que estaban en la matriz. Y dos naciones se levantarán de ellos. Dos naciones se levantarán de ellos. Y una nación será más fuerte que la otra. Y el mayor servirá al menor. El mayor refiriéndose a la edad, ¿verdad? Porque es obviamente que si fuera autoridad, el mayor es el mayor. Aquí está refiriéndose a que el mayor serviría al menor. Que esa sería también profecía. Ya se sabía que Esaú iba a salir de primero. Le iba a poner el calcañar a Jacob en la cabeza. Entonces, vean cómo está diciendo aquí, una nación será más fuerte que la otra y el mayor servirá al menor. Otra cosa que vemos también en la Torá, y de hecho en la historia, es que se dice que este mundo fue dado a Esaú y el otro mundo a Jacob. Entonces, cada nación, Esaú y Jacob, son un mundo entero. Y por eso, si este mundo no puede soportar a estos dos, porque son dos mundos en uno, imagínense lo que era tener esos dos mundos en un solo vientre. Ella tenía ahí dos mundos, el terrenal y el celestial. Esaú, al rechazar la primogenitura, obtuvo el terrenal. Él dijo, ¿para qué me sirve a mí esos cuentos de resurrección? Yo con toda la riqueza y toda la heredad de mi papá estoy feliz. Entonces Jacob dijo, déjese todo, deme a mí la primogenitura. Entonces Esaú se dejó todas las riquezas y Jacob se dejó el derecho de ser el primero, porque ese derecho le daba la bendición espiritual. Entonces básicamente hicieron un negocio. Como Esaú no creía en el otro mundo, le dijo a Jacob, si quiere se lo deja a usted, a mí déjeme este. Entonces Esaú representa a todos los que son completamente terrenales, o el hombre natural, como dice también la escritura, el que no puede ver más allá, el que vive por vista, no por fe. Dos naciones se levantarán de ellos y una nación será más fuerte que la otra y el mayor servirá al menor. Y cuando sus días para ser liberada fueron completados, ella se arrodilló y he aquí habían mellizos en su matriz, como Yahweh le había dicho a ella. ¿Se acuerdan Génesis 3:15? La primera profecía de que Yahushua vendría de una virgen. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, o sea, entre Satanás y la congregación. Entre tu simiente y la simiente suya. Entre la simiente del anticristo, de Satanás, el anticristo, y la simiente de la mujer, Yahushua, el Mesías. La simiente de la mujer, no la simiente del hombre. O sea, el nacido de una virgen. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. A Yahushua lo colgaron en Gólgota, cráneo, hiriendo en la cabeza a Hasatán a través del ser inmolado por nuestros pecados. Estoy sintiendo. Y tú le herirás en el talón, refiriéndose al fin de los tiempos, el talón. Pero también, como dije ahora, ¿verdad?, el talón siempre se conecta con Jacob, puesto que su nombre es casi talón, es el que agarra el talón. Entonces dice aquí, sí, y tú le herirás en el Akeb, porque el último viene como Jacob en el fin de los tiempos. Y vemos ahí una similitud. Esta te herirá en la cabeza, pero está diciendo la serpiente herir en la cabeza a la mujer. La mujer es la congregación. ¿Quién tiene como cabeza la congregación? Al Mesías.
Estoy diciendo, la serpiente matará al Mesías. Un poco al revés a como con Esaú, que golpeó la cabeza de Jacob y Jacob agarró el talón. Pero si ven la similitud, cabeza y talón, cabeza y talón. Y tú la herirás en el talón cuando la serpiente mate al último. Ahí está hablando la serpiente, vuelvo y repito. Entonces tú la herirás en el talón. La serpiente siempre busca herir a las personas en su parte más débil, ¿verdad? Dependiendo de la debilidad de cada uno, cómo el enemigo va a llegar a tentarle. Si una persona no le atrae para nada el robo, no lo va a tentar con, ¿por qué no agarra eso? Que está ahí mal puesto, ¿verdad? Pero si es mujeriego, lo va a tentar con, uy, vea quién va y imagínese tal tontera. Entonces, dependiendo de la debilidad, por eso es que la serpiente hiere en el talón, como el talón de Aquiles. Esta te herirá en la cabeza. Entonces la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. ¿Cómo? A través de Yahushua muriendo en Gólgota. Pero como dije, curiosamente la cabeza de la congregación es la mujer y la serpiente lo mató. Dice que servirá al otro y en el reino de este mundo pues, Ajá. Sí, en sí, imagínense, de Esaú vino Roma, el imperio romano, uno de los más fuertes, y de Esaú vinieron los falsos judíos, que son los que tienen control hoy en día del mundo. Sigo leyendo. Y cuando sus días para ser liberada fueron completados, ella se arrodilló y he aquí que había mellizos en su matriz, como Yahweh le había dicho a ella. Y el primero salió rojo, todo encima como una ropa peluda. Era pelirrojo. Y muy seguro, hay quienes tienen la teoría de que su piel era súper blanca, y la piel muy blanca por la sangre hace que se vea un poco rosadita o roja. Entonces hay quienes dicen que era muy peludo, pelirrojo, pero también una tez muy clara. Y el primero salió rojo, todo encima como una ropa peluda. Peluda. Salió la mano peluda. Él llegó después a vivir en Sheir, que significa peludos, pero se refería a otra criatura. Aquí se menciona lo rojo. Rojo en hebreo es Edom. Por eso es que él se le apodó Edom. A él se le decía Edom porque era rojo. Pero no solo porque era rojo. La Torah dice que fue porque vendió la primogenitura por un potaje rojo. Pero aquí estamos viendo desde el inicio. Se está diciendo sus características. Edom, Sheir, ¿verdad? Entonces rojo, peludo. Y toda la gente de la tierra le llamó su nombre Esav, que es donde se llama, ¿verdad? Esaú viene del verbo asá, que es él hizo. Entonces Esav significa hecho, porque ya salió terminadito. Se dice que venía con barba y con dientes. En el judaísmo se habla de que salió con barba. Yo me lo imagino, ¿verdad? Como los niños que tienen tanto pelo que les baja un poquitito aquí, ¿verdad? Pero ya también me gusta imaginármelo, ¿verdad? Cerrado, puro. ¿Ustedes se acuerdan del hermano Jorge? La barba Jorge. Más tupida que puede haber en la vida. Así me lo imagino yo eso. Y así también tupido aquí, porque como sabemos más adelante, cuando Jacob entra a tomar la primogenitura, él se pone las pieles de cabras encima. Imagínense lo peludo que era. Que le dice, pa' toque. Así es Esaú. Y Esaú diciendo, este fue hecho bien desarrollado desde la matriz. Entonces la palabra hecho, Esaú. Este fue hecho bien desarrollado desde la matriz. Y luego de eso vino su hermano, y su mano se agarró del talón de Esaú. Por eso ellos llamaron su nombre Jacob, el que agarró el talón. Pero el que agarró el talón venía siendo una forma de decir suplantador, como hoy en día en Costa Rica decimos serruchapisos. Eso es un Jacob, lo que se daba a entender, el que agarró el talón para bajarlo y subirse él. Entonces le ponen un nombre que tristemente tiene un aspecto negativo, una connotación negativa. Como sabemos, todo tiene un aspecto negativo y positivo. Algunas cosas parecen más negativas a buenas y primeras, como esto, que después se volvió algo positivo. Otras cosas tienen
apariencia de positivos y al final termina siendo todo lo contrario, o más a lo contrario. También es curioso que se llama suplantador o engañador, ponen aquí también de traducción, siendo el hijo de Rivka, porque Rivka significa tramposa. Sorry para los Rivkas. Significa tramposa, la que pone trampa. Entonces, o la que atrapa. A eso voy con positivo y negativo. Pero entonces Rivka viene de una familia de tramposos y le ponen trampa de nombre. Y después ella es la que le dice a Jacob, venga mi amor, ¿qué le parece si usted entra y le dice a su papá que usted es su hermano? Hagámosle una trampita positiva. Porque era para obtener la primogenitura. Ahora, y me estoy adelantando muchísimo, yo sé, pero por si algo, eso era algo que tenía que suceder y Rivka lo hizo porque ella sabía que el que tenía que llevar la bendición era Jacob. ¿Por qué? Porque se lo habían dicho a ella. Ese día Yitzhak ahí no estaba. Ahí vimos que ella fue a donde Eber, Shem y Abraham. Y ellos le dijeron, es que van a nacer dos y el menor va a reinar sobre el mayor. Entonces ella se le queda en la cabeza, cuando nacen dos dice, uy, es cierto, eso quiere decir que el segundo es el que va a reinar. Entonces ella agarra un cariño por el segundo. Y Yitzhak agarra un cariño por el primero, el primogénito, Esaú, porque era normal. Y eso así siguió. El favorito de Yitzhak, Esaú, el favorito de Rivka, Jacob. Ella sabía que Jacob era el del padre. Y Yitzhak queda ciego, lo cual indica que no podía entender lo que Esaú era. Entonces Rivka dice, aquí es el momento, está ciego, va a darle la bendición a Esaú, entre usted porque esa bendición es suya. Yahweh me dijo, ¿sí me explico? Y le dice, y si pasa algo es mi culpa, que también eso es de reconocerle, porque Rivka era la estéril y su esterilidad venía por su papá Betuel. Entonces Esaú vendría de Betuel, pero por haber salido primero, Yitzhak le agarró más cariño, porque normalmente el primogénito es como, este fue el, ¿verdad? Entonces Yitzhak le agarró más cariño, y eso de al revés, como siempre, como en el espejo, como lo que había mencionado de Caín y Abel, de Lucifer y Samael, que pusieron la semilla, pero salieron al revés, representación el uno del otro. Lo decías vos por el hecho de que eran su favorito. Sí, pero como te digo, sí, de Yitzhak vendría la parte apartada, mientras que de Rivka lo malo. Y no por ser mujer, es por su familia. Y luego de eso vino su hermano, y su mano se agarró del talón de Isaac. Por eso ellos llamaron su nombre Jacob. Y Isaac, el hijo de Abraham, tenía 60 años cuando él les procreó. 60. Y los niños crecieron hasta su año 15. Y ellos entraron en la sociedad de los hombres. E Isaac era un hombre intrigante y engañoso, y un cazador experto en el campo. Era es lo primero que dice, intrigante y engañoso, y un cazador experto en el campo. Y Jacob era un hombre maduro y sabio, ¿verdad? En contraste con intrigante y engañoso. Maduro y sabio, viviendo en carpas. Era un hombre casero, básicamente sería otra palabra. Viviendo en carpas quiere decir no andaba en el campo ni en las ciudades buscando qué, sino que vivía en la casita. Y eso en realidad es algo que se dice para dar a entender, era alguien que estudiaba la Torah. Ahora aquí no había la Torah que nosotros tenemos, pero sí había una instrucción de Shem y Eber y demás. Entonces el que habitaba en carpas le gustaba estudiar, porque también el decir carpas es como diciendo iba a la carpa de Shem, a la carpa de Eber para aprender con ellos. Jacob era un hombre maduro y sabio, viviendo en carpas, alimentando rebaños, o sea, era un pastor. Vean cómo Esaú era cazador, similar a Nimrod, ¿verdad? Que era un cazador. También vea que era un cazador en el campo. Campo en hebreo es Shed. Shed es también las letras de demonio, como los Shedim, los demonios. Entonces, eso indica que Esaú era un hombre influenciado por demonios, mientras que Jacob era un pastor de ovejas. Eso muestra que era el que se convertiría en el líder de la congregación, o el padre de las tribus, y que de él vendría el buen pastor, obviamente. Y Jacob era un hombre maduro y sabio, viviendo en carpas, alimentando rebaños y aprendiendo las instrucciones transmitidas de Yahweh y los mandamientos de su padre y madre. Y Yitzhak y los hijos de su casa
Y Yitzhak y los hijos de su casa habitaban con su padre Abraham en la tierra de Canaán, como Yahweh les había mandado. Y Ismael, el hijo de Abraham, se fue con sus hijos y todo lo que les pertenecía a ellos, y ellos regresaron allí a la tierra de Javila, y ellos habitaron allí. Y todos los hijos de las concubinas de Abraham fueron a habitar en la tierra de Oriente, porque Abraham les había despachado lejos de su hijo, y les había dado regalos, y ellos se fueron. Y Abraham dio todo lo que él tenía a su hijo Yitzhak, y él también le dio a él todos sus tesoros. Y Abraham dio todo lo que él tenía a su hijo Yitzhak, y él también le dio a él todos sus tesoros. Bueno, esto era en contraste con los hijos que él tuvo. Abraham tuvo con Hagar, tuvo Ismael, con Keturah tuvo otro montón. Abraham a ellos les había dado regalos, porque toda la heredad se le iba a dar a Yitzhak. Entonces les daba un poquitito a este, un poquitito a aquel, pero cuando llegó Yitzhak, ahí ya le dio todo. Y Abraham dio todo lo que él tenía a su hijo Yitzhak, y él también le dio a él todos sus tesoros. Y él le mandó diciendo: ¿no sabes si entiendes que Yahweh es el poderoso de los cielos y en la tierra, y que no existe otro además de él? Y fue él quien me tomó de la casa de mi padre y de mi lugar de nacimiento, y me dio todas las delicias sobre la tierra, quien me liberó de los planes de los malvados, porque en él confié yo. Vean qué hermoso. Abraham había sido echado, bueno, primero que todo lo iban a matar a los 3 años, se tuvo que ir a vivir en una cueva, después vuelve, lo tratan de echar en el fuego, no, lo echan en el fuego, pero Yahweh lo salva. Después espera y espera y no tiene hijos, se casa y su esposo es estéril. Hay una hambruna, va a Egipto. Hay otra hambruna, va a Gerar. Piensa que lo van a matar, entonces le dice a Sara: diga que usted es mi hermana. Lo agarra al rey y le dice: ¿por qué usted me hizo esto? Etcétera, etcétera. Con todas esas pruebas, y Abraham lo que dice es: me agarró de mi lugar de mi nacimiento y me dio todas las delicias sobre la tierra. Vean qué perspectiva, que es la que nosotros tenemos que tener, ver lo positivo, porque por un lado a veces tenemos delicias y no damos toda a Yahweh, las damos por sentado, o solo nos enfocamos en lo negativo, como aquí todo lo que acabo de mencionar de Abraham. Y Abraham reconoce: no, hombre, pero si yo he tenido de todo, y eso es parte de lo que Yahweh nos da. Por más que uno vea pruebas y pase por aflicción, Yahweh es el que nos da todas las delicias, y si estamos anuentes y apartados, nos va a dar todavía más de lo que nos podemos imaginar. Por otro lado, dice: ¿quién me liberó de los planes de los malvados? Ahí sí menciona eso, lo menciona de segundo, que es importante, ¿verdad? No se enfoca primero en lo negativo, lo dice de segundo, pero incluso cuando lo menciona, el punto es: me liberó, no es y a pesar de que pasé por aquí y allá, ¿verdad? No, me liberó de todo lo malo que me querían hacer. En vez de decir: me metió en el horno, ¿verdad? No, me metieron y él me sacó. ¿Quién me liberó de los planes de los malvados? Porque en él confié yo. Y él me trajo a este lugar, y él me liberó del fuego de los Kasdim. Y él me dijo a mí: a tu semilla daré yo todas estas tierras, y ellos los heredarán cuando ellos guarden mis mandamientos, mis estatutos y mis juicios, que yo te he mandado a ti y que yo les mandaré a ellos. Vean, mandamientos, estatutos y juicios. Se puede decir, son diferentes tipos de mandamientos. Unos para los que Yahweh da explicación, otros para los que no explica nada. Bueno, por ejemplo están los Hok, que son los que no explica, estatutos. Los Mishpatim, ¿verdad? Los juicios, los mandamientos, bueno, depende, de Barim, las palabras. Entonces hay 3 tipos, o se separan en 3 todos los mandamientos de la escritura. Así como Yahweh enviaría 3 personas, a Elías, y a Joshua y el último, para terminar de cumplir todo. Curioso, como decía, hay uno de los mandamientos que explica, otro que no. Como por ejemplo, primero y último, que hay unas cosas que se mantienen sin revelar hasta que se manifiesta, y otras que las reveló todas y aún así no reconocieron. Ahora por eso, mi hijo, haz caso a mi voz y guarda los mandamientos de Yahweh tu poderoso, porque yo te he mandado. No te vires del camino correcto, ni a la derecha ni a la izquierda, para que esté bien contigo y tus hijos después de ti para siempre.
Y recuerda las obras maravillosas de Yahweh y su bondad que Él ha mostrado hacia nosotros, en habernos liberado de las manos de nuestros enemigos, y Yahweh nuestro poderoso les causó a ellos que cayesen en nuestras manos. Y ahora por eso guarda todo lo que yo te he mandado, y no dejes atrás los mandamientos de Yahweh tu poderoso, y sirve a ninguno excepto a Él, para que esté bien contigo y tu semilla luego de ti. Y enseñen ustedes a tus hijos, a tu semilla, las instrucciones transmitidas de Yahweh y sus mandamientos, y enséñales a ellos el camino recto en el cual ellos deben ir, para que esté bien con ellos para siempre. Y Isaac contestó a su padre y le dijo a él: eso que tú, mi soberano, has mandado, haré yo, y yo no me apartaré de los mandamientos de Yahweh mi poderoso. Yo guardaré todo lo que él me ha mandado. Y Abraham bendijo a su hijo Isaac y también sus hijos. Y Abraham enseñó a Jacob las instrucciones transmitidas de Yahweh y sus caminos. Vean eso, no dice Abraham enseñó a Esaú y Jacob, no, a Jacob, porque Abraham era el que le había dado el mensaje a Rivka. Entonces también Abraham sabe que es Jacob el de la bendición. Y fue en ese tiempo que murió Abraham. Ahí vemos que no es como que Abraham le dijo a Isaac: y Jacob va a ser el de la bendición. Nada más dice que Abraham le enseñó a Jacob y después murió. Y vean que antes de eso lo que sí Abraham le dijo a Isaac es: enseña a sus hijos el camino de Yahweh. Y fue en ese tiempo que murió Abraham, durante el año 15 de las vidas de Jacob y Esaú, los hijos de Isaac. Y todos los días de Abraham fueron 175 años, y él murió y fue juntado a su gente en buena vieja edad, anciano y satisfecho con días. Y Isaac y Ismael, sus hijos, le enterraron. Interesante eso también, satisfecho con días. Como diciendo: ya todo es suficiente, ya me puedo ir, padre. Cuando la mayoría de la gente es todo lo contrario. ¿Por qué? Tienen 80, 90. ¿Por qué? No, bendito Yahweh, ya los que tienen esa, yo creo que ya lo analizaron. Pero aún así hay mucha gente que por no tener la fe en Yahweh no tienen la tranquilidad para aceptar la muerte. Hay mucha gente que a esa sea la edad que sea, simplemente niegan que la muerte existe o que es algo que tiene que pasar todo hombre, excepto los escogidos 144,000. Génesis 25:7, los días que vivió Abraham fueron 175 años. Así es. Entonces dice aquí después: y él murió y fue juntado a su gente en buena vieja edad, anciano y satisfecho con días, y Isaac y Ismael sus hijos le enterraron. Y cuando los habitantes de Canaán oyeron que Abraham estaba muerto, ellos todos vinieron con sus reyes y príncipes y todos sus hombres para enterrar a Abraham. Y todos los habitantes de la tierra de Harán, y todas las familias de la casa de Abraham, y todos los príncipes dignatarios, y los hijos de Abraham mediante las concubinas, todos vinieron cuando ellos oyeron de la muerte de Abraham. Y ellos correspondieron la bondad de Abraham y confortaron a Isaac su hijo, y ellos enterraron a Abraham en la cueva que él compró de Efrón, el hijo de Het, y sus hijos, para la posesión de un lugar de entierro. Y todos los habitantes de Canaán y todos aquellos quienes habían conocido a Abraham lloraron por Abraham un año entero, y hombres y mujeres lamentaron por él. Imagina, un año entero. No creo yo que literalmente, ¿verdad? 364 días, pero el hecho de que se mantuvo el luto por él, se sentía el dolor de la pérdida de ese gran hombre en el mundo. Sí, lo que se dice en el judaísmo, de que después de un año ya no hay ninguna conexión del alma con este mundo, y por ende ya se deja de sentir tanto dolor. Posiblemente algo de ahí lo agarran. ¿Sí? Y todos los niños pequeños y todos los habitantes de la tierra lloraron por motivo de Abraham, porque Abraham había sido bueno a todos ellos, y porque él había sido recto con Yahweh y los hombres. Y no surgió un hombre que temía a Yahweh parecido a Abraham. Qué respeto, ¿verdad? Qué bueno que se diga esto. Y no surgió un hombre que temía a Yahweh parecido a Abraham, porque él había temido a su poderoso desde su juventud, y había servido a Yahweh, y había ido en todos sus caminos durante su vida, desde su niñez hasta el día de su muerte. Y Yahweh estaba con él, y le liberó de la voluntad de Nimrod y su gente. Cuando él hizo guerra con los 4 reyes de Elam, él les conquistó. Y él trajo a todos los hijos de la tierra al servicio de Yahweh, y él les enseñó a ellos los caminos de Yahweh, y les causó a ellos que reconociesen a Yahweh. Y él formó una arboleda, y él plantó un viñedo allá adentro. Y él tenía siempre preparada una carpa, en su carpa comida y bebida para aquellos que pasaban a través de la tierra, para que ellos se satisfagan en su casa. Satisfaciesen en su casa. Y Yahweh el poderoso liberará a la tierra completa por motivo de Abraham. Yahweh el poderoso librará a la tierra completa por motivo de Abraham.
¿Se acuerdan lo que hemos hablado también, cómo se puede ver en Génesis más o menos, de que desde Adán hasta Abraham, Yahweh estaba buscando en la humanidad, en la tierra, como en el barro, hasta que encontró la perla? Empieza Yahushua al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de Yosef, y después sigue. Pero voy a leer desde el puro final, que empieza con hijo de Elohim. Entonces, Adam, Set, Enosh, Keinan, Mahalalel, Yared, Enoch, Metushelach, Lemech, Noach, 10. Vean como Noach era el 10º, ya eso es clave, el 10 siendo un número de perfección celestial. Por eso ahí Yahweh trajo de los cielos el diluvio para volver a empezar, pero ya llevamos 10. Como la letra Yud, valor numérico 10, la primera letra del nombre de Yahweh, la Yud que está flotando como en el diluvio, que se abrieron las ventanas de los cielos para caer en la tierra. Después sigue Shem, Arfaxad, Keinan, Salah, Eber, Peleg, Ragau, Serug, Nacor, Terach, 20. Si lo dije bien, ¿verdad? No bajé el 10. Shem, Arfaxad, Keinan, Salah, Eber, Peleg, Ragau, Serug, Nahor, Terach. Como dije, 10 hasta Noach, después 10 hasta Terach, que eso sería como si a los 10 trajo el cambio que trajo al mundo, se podría decir que después de 10 se podría esperar un cambio inmenso también. Y eso es cuando nace Terach, para que venga Abraham al mundo como el 21 en este caso, ¿verdad? Curiosamente 21 es el valor numérico de Eye, que significa yo seré, lo que traducen como yo soy. Eye asher Eye, yo seré el que yo seré. Entonces vemos que Abraham viene como 21, y es a través de Abraham a quien Yahweh escogió como una perla en medio del barro para venir al mundo a través de uno de sus descendientes, como el primero y después como el último. Por eso Eye asher Eye, yo seré el que yo seré, primero y último, ambos a través de Abraham, que está como número 21 aquí. Sí, de Noach, que era el 10, vino Shem, que significa nombre. Entonces con la primer Yud o el primer 10, perfección celestial, se manifiesta Shem como si fuera el primero, Yahushua, el nombre que nos salva. Y después de 20 viene Terach, que curiosamente estaba en idolatría, como en la apostasía, en la cual viene el último, y nace Abraham como si fuera el último. De hecho hemos hablado, ¿verdad?, de la conexión que hay del último con Abraham por ser el padre de los escogidos, así como Abraham el padre de la fe. Y Yahweh el poderoso liberará la tierra completa por motivo de Abraham, y Yahweh le liberó del calor del enojo que quemaba en aquellos días por motivo de Abraham. Y fue luego de la muerte de Abraham que Yahweh bendijo a su hijo Yitzhak y sus hijos, y Yahweh estaba con Yitzhak como él había estado con su padre Abraham, porque Yitzhak guardó todos los mandamientos de Yahweh como Abraham su padre le había mandado. Él no viró a la derecha ni a la izquierda del camino correcto que su padre le había mandado. Y ahí termina el capítulo. Entonces vemos también, esto es curioso, dice, y Yahweh estaba con Yitzhak como él había estado con su padre Abraham, porque Yitzhak guardó los mandamientos. No dice porque Abraham fue bueno y por eso estuvo con su hijo. No, porque Yitzhak guardó los mandamientos, igual que su padre, se mantuvo con él como se mantuvo con su padre. Dice que Steffi en algunas traducciones dice que utilizó una piedra y en otras que utilizó un puñal, por eso mi pregunta. Aunque no sé cuál fue la pregunta, a ver. ¿Podría decirme qué instrumento utilizó Caín para matar a Abel y el verso, por favor? Sí, la vez pasada habíamos visto el libro de Adán y Eva, ¿verdad? Que aparecía un poco diferente a lo, o sea, que de hecho decía que se le había puesto Caín porque había utilizado una lanza, pero no tiene lógica que le hubieran puesto el nombre Caín al inicio por algo que iba a ser al final de la vida de Abel. Entonces ahí me pareció algo extraño y lo mencioné en el momento. Había otro donde habíamos visto, bueno, se había hablado también del instrumento metálico que él utilizaba para trabajar tierra, que lo hubiese usado como una lanza para golpearlo. Se dice también, incluso aquí de hecho en el libro de los judíos, leyendas de los judíos, que primero se empezaron a pelear y que Abel le estaba ganando, que Abel era más fuerte y le estaba ganando y ganando y ganando, ya lo tenía feo. Entonces Caín le dijo, no, ¿cómo usted me va a hacer eso? Somos hermanos, déjeme. Entonces Abel dijo, bueno, está bien, ya quédese calmado. Y cuando le dio la espalda, le dio por la espalda, y si no me equivoco en esa hablan de con una piedra. De ahí lo que mencionan, la opinión de piedra y la opinión de lanza.
que vienen de fuentes diferentes, y recuerden que en el judaísmo se usan diferentes opiniones para lo mismo siempre, o sea, para una sola cosa y a veces varias opiniones. Y Octán, sí ves que aquí están saliendo unos que no salían allá, por eso es que les decía lo del número diferente, pero ya no me dan los ojos. Yen, Serug, Nahor, Terach, y ahí ya vendría entonces, porque a mí me salió 9. Ah, Peleg era el quinto, ok, entonces sí, 10. No, entonces sí queda de 20, no de 20. Okay, sí, está particular eso, ¿verdad? Serían 20 ahí, que en ese caso, de ser así, ¿verdad? Recuerden la letra Kaf, que es valor numérico 20, y se conecta con reino, corona, trono. Yashar, que sería, o sea, yo como he dicho, confío más en Yashar que en el libro de Anieva. En una yo creo que ponen la vara como una lanza y en otra la vara como un instrumento de, si quiere, como un instrumento de trabajar la tierra, puesto que él trabajaba la tierra, lo cual tiene cierto sentido. Que fuera así. Entonces, para la hermana que preguntó Steffi, todo indica, voy a leer un toquecito de Adán y Eva y después aquí el libro de Yashar. Entonces se fue Hebel adelante, pero Caín, esto es el de Adán y Eva, se quedó detrás de él, y Hebel estaba caminando en su inocencia, sin engaño, no creyendo que su hermano le mataría. Entonces Caín, cuando él alcanzó, le confortó con su habla, caminando un poquito detrás de él. Entonces corrió a él y le pegó con la vara, golpe tras golpe, hasta que él estaba aturdido. Pero cuando cayó Hebel sobre el suelo, viendo que su hermano tenía intención de matarle, le dijo a Caín: oh mi hermano, ten lástima de mí, porque los senos que nosotros de los cuales hemos amamantado, de los cuales hemos amamantado, no me pegues. Por la matriz que nos cargó y que nos trajo al mundo, no me mates con golpes, con esa vara. Si tú me matases, toma una de esas piedras y mátame rápido. Entonces Caín, el de corazón duro, el cruel asesino, tomó una piedra grande y azotó la cabeza de su hermano con ella hasta que se salía en su cerebro, y él nadaba en su sangre delante de él. Entonces, según el libro de Adán y Eva, primero con la vara, otra traducción decía con la lanza, y después con las piedras. Entonces las dos opiniones estarían correctas. ¿Me lo puedo pasar así un poco? Y en Yashar capítulo 1 verso 25 dice: y Caín se apresuró y se levantó y tomó la parte de hierro de ese instrumento de arar, con la cual de repente golpeó a su hermano y lo mató. Y Caín derramó la sangre de su hermano Hebel sobre la tierra. Digamos, ya que leímos las dos al mismo tiempo y todo, en realidad ambas pueden ser posibles, ¿verdad? Simplemente aquí no se mencionó la segunda parte, como que aquí resumen. Dice Edgar Koresh: esa mentira piadosa de suplantar a Esaú no le fue contada como pecado por ser un falso testimonio. Bueno, por si algo, ya que dice la palabra falso testimonio, en los 10 mandamientos, cuando habla de falso testimonio, es un poquitito diferente a mentir. Se refiere a no decir algo que no sea correcto de alguien como para meterlo en problemas, ¿verdad? Como llegar a la corte y dar testimonio de alguien: sí, es culpable, y mentira, yo lo vi, mentira, ¿verdad? Eso se refiere con falso testimonio. Hay otra parte en la Torah donde habla de no mentir, ya directamente como no mentir. Obviamente ambos son importantes, simplemente quiero dejarlo claro. En el caso de Jacob, como le dije, Rivka fue la que dijo: yo me llevo el problema por eso. Lo que provoque esto que usted va a decir, que Yahweh me lo ponga a mí, me lo cuente a mí. Entonces, por eso Jacob habría estado libre de. Además de que hay que tomar en cuenta que, vuelvo y repito, Yitzhak estaba ciego físicamente, pero en cierta manera también con respecto a su hijo, no reconocía lo que era Esaú. Él no sabía la profecía de que Jacob era el que tenía que ser. Entonces todo eso lleva a que, por decirlo así, en ese momento fue necesario que Rebeca lo hiciera así. Pero también hay que entender, ¿verdad? Bueno, por un lado que son humanos, por otro lado Rebeca venía de esa familia y Jacob se llamaba suplantador. Entonces, de cierta manera, los dos nombres, el de Rebeca y Jacob, se manifestaron en ese día. Sí, él lo hace lo más astuto posible. De todas maneras se puede ver, ¿verdad? Como eso, como alguien que omite y al final se le toma como que mintió. Pero sí, Jacob en todo momento trató de ser lo más astuto, de hablar de manera que no pudiese quedar culpable o algo así. También, ahora que lo pienso, qué curioso que Esaú significa hecho. Y Jacob entró con la comida hecha, como diciendo: ya lo he hecho.
como yo soy el que lo hice o yo soy Esaú. ¿Sí me explico? En el sentido de, ya, y no es que, obviamente quiero defender a Jacob, pero vuelvo y repito, la culpa de eso se la llevó Rebeca y todo tenía que suceder así. Pero no debería eso tomarse como una excusa para uno andar mintiendo, ¿verdad? Que quede claro. No le fue contada como pecado. Posiblemente sí le fue contado como un pecado, pero no como un pecado imperdonable, como un pecado que iba a rectificar en la vida. ¿Y cómo fue que pagó Jacob ese pecado de mentirle a Isaac? Cuando le dieron a Lea en vez de Raquel. Entonces él dice, ¡ay, me mintieron! Y él dijo, ¿y cuando usted le mintió a su papá? Y él, no ha dicho nada. También, buen punto, muy buen punto, ¿verdad? Sí, cuando Rebeca le dice eso, él pudo haber dicho, no, ma, yo no puedo hacerle eso a mi padre. Pero sí, él lo pagó o rectificó al casarse con Lea sin querer. Lo tramposo venía de la familia de Rebeca porque le hicieron trampa a él cuando lo casaron.